Hola, si estás viendo este vídeo es posible que tú o un ser querido estéis pasando por un momento difícil con el cáncer. Y quizás has notado algo más, algo que va más allá de los efectos más conocidos del tratamiento, una pérdida de peso y de fuerza que parece no tener freno. Puede que incluso sientas que se te han quitado las ganas de comer o que las actividades más sencillas como darte un baño o salir a pasear se han vuelto imposibles. Si te sientes así, quiero que sepas que no estás solo y que lo que te pasa tiene un nombre, cachexia. Es un síndrome de deterioro progresivo que provoca la pérdida de músculo y grasa. Afecta a muchísimas personas con cáncer avanzado, hasta un 80% de ellas, sobre todo en casos de cáncer de páncreas, pulmón, cabeza y cuello, colorectal, ovario o hígado. Lo primero que debes saber es que la caquexia no es culpa tuya, no es simplemente desnutrición, es un proceso biológico complejo provocado por el propio cáncer. El tumor libera unas sustancias, una especie de mensajeros químicos llamados citocinas, que causan una inflamación generalizada en tu cuerpo. Esta inflamación altera tu metabolismo, haciendo que tu organismo consuma músculo y grasa mucho más rápido de lo que puede reponerlos. Es como si el cáncer creara un ruido que interfiere en las comunicaciones normales de tus células. Por eso, aunque comas, el cuerpo no lo aprovecha igual. Ver cómo tu físico cambia de esta manera puede ser muy angustiante. Genera preocupación, ansiedad y estrés, no solo en quien lo padece, sino también en sus familiares, que a menudo se sienten impotentes y confundidos. Quizás tu oncólogo no haya usado la palabra caquexia, ya que muchos profesionales se centran en la pérdida del peso sin más o la consideran una complicación inevitable del final de la vida, pero esto está empezando a cambiar. Y aquí viene la buena noticia. Aunque durante años este síndrome no se ha estudiado lo suficiente, hoy en día hay un interés creciente y muchísimos investigadores en todo el mundo están trabajando para encontrar soluciones. Estamos en un momento muy prometedor. De hecho, ya se están probando tratamientos. Por ejemplo, en algunos países ya se ha probado un medicamento llamado anamorelina, que imita a una hormona de estómago para estimular el apetito. En los estudios ayudó a los pacientes a ganar algo de masa muscular y a tener más ganas de comer. Aunque todavía no está disponible en todo el mundo, se están realizando nuevas investigaciones para demostrar mejor sus beneficios. Pero eso no es todo. Los científicos han descubierto otras piezas clave en este puzzle. Una de ellas es una molécula llamada GDF15 que, al unirse a una proteína en el cerebro, parece quitar el apetito. Ya se están probando en personas medicamentos experimentales que bloquean esta comunicación. En estudios con animales, los resultados fueron espectaculares. Esto abre la puerta a futuras terapias dirigidas parecidas a las que ya se usan para tratar algunos tumores. Mientras llegan estos nuevos fármacos, ¿qué puedes hacer ahora? Hay estrategias que están demostrando ser muy útiles. Los médicos y especialistas se centran en tratar los síntomas uno a uno para frenar la pérdida de peso y músculo. Esto incluye, por supuesto, el asesoramiento nutricional, pero también programas multidisciplinares que combinan nutrición con ejercicio adaptado. El ejercicio es fundamental. No se trata de actividad física extenuante, sino de usar el ejercicio como si fuera un medicamento. A veces basta con ejercicios sencillos para mejorar la marcha o fortalecer el torso que te ayudarán a realizar las actividades diarias. El objetivo es que puedas seguir haciendo lo que es importante para ti, ya sea alzar a tu nieto en brazos o seguir paseando a tu perro. Hablar con fisioterapeutas puede ser de gran ayuda. Por eso es muy importante que hables con tu equipo médico. Coméntales no solo si has perdido peso o apetito, sino también si te sientes más cansado o si has perdido fuerza. Tu médico puede hacer pruebas muy sencillas, como pedirte que te levantes de una silla con los brazos cruzados o que te mantengas sobre un pie para evaluar tu estado funcional. Esta información es crucial. Aunque todavía no tengamos una cura definitiva, cada día sabemos más y hay más herramientas para combatir la caquexia. Los oncólogos están cada vez más concienciados y surgen programas de rehabilitación especializados. Habla, pregunta y busca apoyo. Hay un futuro prometedor en la investigación y ya existen formas de mejorar tu calidad de vida ahora. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado interesante este contenido, como ha sido mi caso. Muchas gracias.